La mañana comenzaba como cualquier otra en Sevilla. El sol se filtraba a través de las cortinas de la cocina, iluminando el espacio con un brillo dorado. La rutina diaria se había convertido en un ritual conocido: preparar el desayuno, organizar la casa, atender las llamadas de mi madre y, por supuesto, escuchar las historias de mi esposo sobre su día en la oficina. Todo parecía perfecto, pero había una sensación persistente de vacío que no podía ignorar. Mientras servía el café en la mesa, él entró con su sonrisa habitual. «Hoy es un buen día para disfrutar del festival», comentó con entusiasmo. Era cierto que la ciudad vibraba con vida, las calles estaban adornadas con banderines y el aroma de tapas recién hechas se mezclaba con el canto de las aves. Pero esas festividades no lograban encender nada dentro de mí. «Sí, claro», respondí sin realmente sentirlo. La perfección de nuestra vida juntos era abrumadora, como una hermosa pintura que carecía de profundidad. A menudo me encontraba mirando por la ventana mientras él hablaba, observando a los vecinos que pasaban por allí, cada uno inmerso en su propia rutina. La presión social para mantener las apariencias era intensa. Todos nos conocían como la pareja ideal, siempre sonrientes, siempre organizados. Pero tras esa fachada había un silencio ensordecedor que llenaba mis días. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que mi vida se convirtiera en una serie de tareas mecánicas y conversaciones vacías. Un comentario casual de mi esposo rompió mis pensamientos. «¿No crees que tenemos una vida perfecta? Todo está en su lugar». La frase quedó flotando en el aire entre nosotros como una broma cruel. ¿Perfecta? No podía recordar la última vez que había sentido algo más allá del deber y la rutina. Mientras él continuaba hablando sobre planes futuros y vacaciones soñadas, sentí una punzada de desasosiego. Mi mirada se desvió hacia la cerca del jardín que separaba nuestra casa del vecino nuevo. Había llegado hacía poco tiempo y aún no lo conocía bien, solo sabía que era joven y soltero. Fue entonces cuando lo vi, asomándose detrás de la cerca, su mirada curiosa se encontró brevemente con la mía antes de apartarse rápidamente. El corazón me dio un vuelco inesperado. Esa simple interacción cambió algo dentro de mí, fue como si una chispa encendiera lo que creía apagado para siempre. Mi esposo seguía hablando sin darse cuenta del torbellino interno que había comenzado a formarse en mí. La idea de ese nuevo vecino me intrigó, no solo por su juventud sino por lo desconocido que representaba en mi vida tan predecible. Mientras continuábamos con nuestras actividades diarias, no podía evitar pensar en él. ¿Quién era? ¿Qué le traía a esta parte del mundo? Y lo más importante, ¿podría ofrecerme algo diferente? El resto del día transcurrió entre compromisos sociales y visitas al mercado local, donde los vendedores ofrecían sus productos frescos con sonrisas amplias y voces alegres. Sin embargo, todo me parecía distante y ajeno a medida que pensaba en esa fugaz conexión a través de la cerca. Cuando llegó la noche y nos sentamos a cenar, mi mente seguía divagando hacia aquel hombre desconocido. Mientras mi esposo hablaba sobre sus planes para el fin de semana, yo sonreía automáticamente pero sin realmente escucharle. ¿Te gustaría ir al festival este sábado?, preguntó él al final de su monólogo sobre trabajo y amigos comunes. Su entusiasmo contrastaba tanto con mi apatía que casi dolía. Claro, respondí sin convicción alguna. La noche avanzó sin incidentes significativos, solo conversaciones superficiales acompañadas por el sonido lejano del festival que resonaba desde las calles cercanas. Me fui a dormir sintiéndome atrapada entre dos mundos, el hogar seguro pero aburrido y un futuro incierto lleno de posibilidades apenas vislumbradas. A medida que los días pasaban, mi curiosidad por el vecino crecía como una sombra detrás de mí. La idea de acercarme a él me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Finalmente llegó el sábado del festival. Las calles estaban llenas de gente riendo y disfrutando bajo un cielo despejado lleno de estrellas brillantes. A pesar del bullicio festivo alrededor mío, sentí un vacío creciente mientras caminábamos entre multitudes alegres. Cuando regresamos a casa esa noche después del bullicio del festival, noté algo diferente, el silencio era más profundo, casi palpable como si estuviera esperando algo o alguien para romperlo.
En ese momento decidí mirar hacia afuera, quizás ver al vecino podría aliviar esta inquietud interna tan persistente. Miré hacia la cerca esperando encontrarlo allí nuevamente, pero esta vez no estaba solo, vi su figura erguida junto a otra persona, un amigo o familiar tal vez, y ambos reían mientras compartían unas cervezas bajo las luces tenues del jardín iluminado por farolillos coloridos. Mi corazón latió más rápido ante esa imagen familiar e íntima. Era lo último que esperaba ver después de días llenos de anhelos reprimidos por lo desconocido detrás de aquella cerca prohibida. ¿Qué habría pasado si me hubiera atrevido a acercarme antes? La tensión creció mientras observaba desde la ventana. Estaba atrapada entre dos mundos más allá del jardín, uno lleno del amor seguro pero monótono hacia mi esposo y otro lleno del misterio prometedor representado por aquel vecino desconocido cuya risa resonaba suavemente en mis oídos como un canto lejano llamando mi atención. La noche avanzó lentamente mientras los ecos festivos seguían resonando fuera. Sabía que debía decidir si seguir viviendo esta vida sin pasión o dar el primer paso hacia lo desconocido, justo ahí detrás de esa cerca prohibida donde todo podría cambiar para siempre. La mañana llegó sin prisa, y el sol se filtró a través de las cortinas de mi cocina. Los aromas del café recién hecho y las tostadas dorándose llenaban el aire. Sin embargo, mi mente no estaba en los quehaceres domésticos. Pensaba en la cerca, en cómo ese simple obstáculo había alterado mi rutina cotidiana. La idea de cruzarla, aunque solo fuera con una mirada, me daba un cosquilleo en el estómago. Mientras servía el desayuno, escuché a mi esposo hablar sobre sus planes para el día. Su voz era familiar y predecible como un viejo disco que gira sin cesar. Hoy tengo una reunión importante, comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Asentí con un gesto ausente mientras pensaba en la posibilidad de encontrarme con mi vecino más tarde. Esa tarde, cuando la luz del sol comenzaba a caer suavemente sobre los patios de las casas vecinas, decidí salir al jardín. La brisa suave acariciaba mi piel y me daba una sensación de libertad momentánea. Miré hacia la cerca, buscando cualquier indicio de que él estuviera allí. Y entonces lo vi, su figura recortada contra el fondo del jardín, agachado mientras trabajaba en unas plantas. «Hola», le dije alzando la voz un poco más de lo habitual, tratando de que sonara casual. Él se enderezó y me sonrió con esa calidez que había empezado a reconocer. «Hola», respondió. «No he tenido tiempo para arreglar esto». Indicó sus plantas con un gesto. «Es bonito lo que haces», comenté sin pensar demasiado en mis palabras. La conversación fluyó con naturalidad, hablamos sobre nuestras plantas y los festivales locales que se celebraban en Sevilla. Compartimos anécdotas sobre las tradiciones familiares que cada año nos reunían a todos en la ciudad. Era sorprendente descubrir cuánto teníamos en común. Ambos habíamos crecido disfrutando del mismo ambiente festivo, rodeados de luces y música. En medio de esa charla despreocupada, sentí como la tensión entre nosotros cambiaba sutilmente. Había algo más allá de las palabras compartidas, una conexión palpable que crecía entre nuestras miradas furtivas y sonrisas cómplices. En un momento dado, nuestras manos se encontraron accidentalmente al intentar alcanzar un mismo objeto detrás de la cerca. Fue como si una chispa hubiera encendido algo que había estado dormido dentro de mí durante años. «¿Te gustaría tomar un café algún día?», preguntó él inesperadamente. El corazón me dio un vuelco ante su propuesta. La idea era tentadora pero también aterradora, el miedo a ser descubierta por mi esposo era abrumador. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa conexión genuina. «Sí», respondí casi sin pensarlo. El tiempo pasó rápidamente mientras continuábamos hablando, cada palabra parecía acercarnos más y más a lo inevitable. De repente nos encontramos tan cerca que podía sentir su aliento cálido contra mi piel cuando se inclinó hacia mí para compartir una broma sobre los vecinos ruidosos. Sin darme cuenta del momento exacto en que sucedió, nuestros labios se encontraron brevemente en un beso furtivo detrás de la cerca. Fue un instante robado del tiempo, breve pero electrizante, como si todo lo demás hubiera desaparecido por completo. Me separé rápidamente sintiendo el rubor invadir mis mejillas mientras miraba hacia atrás por si alguien nos había visto. El miedo me invadió como una ola fría. ¿Qué había hecho? Pero al mismo tiempo había sentido algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, deseo y emoción pura.
Lo siento, murmuré apenada mientras trataba de recuperar la compostura. No hay nada de qué disculparse, respondió él con una sonrisa traviesa que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Nos despedimos con promesas vagas pero llenas de significado implícito. Volveríamos a vernos pronto detrás de esa cerca prohibida donde nuestras vidas cotidianas no podían alcanzarnos. Esa noche regresé a casa sintiéndome viva por primera vez en años. La cena transcurrió entre conversaciones triviales y miradas vacías. Cada vez que mi esposo hablaba sobre su día o sus planes futuros, yo solo podía pensar en aquel beso inesperado y lo que significaría para mí seguir adelante con esta nueva relación secreta. A medida que pasaron los días siguientes, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes e intensas detrás de la cerca. Cada encuentro traía consigo risas compartidas y confidencias susurradas bajo el manto del atardecer sevillano. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido por completo excepto nosotros dos. Sin embargo, cada momento lleno de alegría estaba matizado por el constante temor a ser descubierta por mi esposo o por los vecinos curiosos que podrían notar nuestra complicidad creciente. Esa ansiedad se convirtió en parte integral de nuestra relación secreta. Era tanto un obstáculo como una chispa adicional para seguir adelante. Una tarde decidí invitarlo a tomar café juntos después de haber estado hablando durante días sobre este pequeño deseo oculto entre ambos. Nos encontramos en una cafetería local llena del bullicio habitual, risas familiares mezcladas con el aroma embriagador del café recién hecho y dulces típicos sevillanos. Mientras nos sentábamos juntos frente a tazas humeantes, noté cómo su mirada se posaba sobre mí con intensidad, sentí mis manos temblar ligeramente al sostener la taza entre mis dedos nerviosos. Aquel momento parecía perfecto pero también lleno de riesgos inminentes. ¿Qué pasaría si alguien nos reconocía? Debemos tener cuidado, le advertí alzando la vista hacia él mientras intentaba mantenerme serena ante la posibilidad del escándalo. Lo sé, dijo él suavemente antes de inclinarse hacia mí nuevamente como si quisiera compartir otro secreto del corazón. El tiempo voló mientras compartíamos historias y sueños ocultos. Cada palabra pronunciada parecía tejer aún más fuerte nuestro vínculo prohibido hasta ese momento perfecto donde todo parecía posible. Hasta dónde pudiera llevarnos esta nueva aventura clandestina detrás de aquella cerca prohibida donde todo comenzó. A medida que nos despedíamos aquella tarde prometedora frente a la cafetería local llena del bullicio sevillano y aromas cautivadores flotando alrededor nuestro, sentí como las decisiones pesaban cada vez más sobre mis hombros. ¿Podría realmente seguir viéndolo? El eco lejano del festival resonando desde las calles cercanas me recordó lo efímero e incierto del momento presente. Sin embargo, no podía evitarlo, quería volver a verlo, aunque eso significara arriesgarlo todo nuevamente. El eco del festival se desvanecía mientras regresaba a casa, mis pensamientos atrapados en un torbellino de emociones. La tarde había sido un torbellino de risas y miradas furtivas. La conexión que había comenzado como un simple intercambio de palabras se estaba transformando en algo más profundo, algo que me asustaba y al mismo tiempo me llenaba de una energía desconocida. Al llegar a la entrada, el silencio del hogar me recibió como un viejo conocido. La rutina diaria seguía su curso, pero yo me sentía diferente. La cena estaba lista, el aroma de la comida se mezclaba con el aire pesado de la monotonía. Mi esposo, sentado a la mesa, sonreía con esa expresión que siempre había interpretado como amorosa, pero que ahora me parecía vacía. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, mientras servía los platos. Normal, respondí sin poder evitar que mi voz sonara distante. Las palabras estaban allí, pero los sentimientos se habían escapado por la cerca. La conversación continuó en un tono monótono, lleno de preguntas sobre el trabajo y las tareas del hogar. Mientras él hablaba, mi mente vagaba hacia el vecino y las promesas no dichas que flotaban en el aire entre nosotros. Cada palabra de mi esposo era un recordatorio del abismo entre nuestras vidas, una existencia ordenada pero sin pasión. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé cómo nos habíamos encontrado detrás de la cerca. La chispa inicial había encendido algo dentro de mí que creí apagado para siempre. Nuestros labios se encontraron en un momento robado entre risas y confidencias susurradas, ese instante seguía resonando en mi interior. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina y los encuentros furtivos con el vecino. Cada vez que nos veíamos el mundo exterior desaparecía,
solo existíamos nosotros dos y nuestras conversaciones llenas de sueños compartidos. Sin embargo, cada encuentro traía consigo una sombra de culpa que no podía ignorar. Una tarde soleada decidí dar un paseo por el parque de María Luisa para despejarme. El bullicio del festival aún resonaba en mi mente mientras caminaba entre los senderos llenos de flores y árboles frondosos. Allí encontré refugio momentáneo, sin embargo, al girar una esquina, me topé con él. «¿Qué haces aquí?», preguntó sorprendido al verme. «No lo sé, necesitaba escapar», respondí con sinceridad. El ambiente cambió rápidamente, la tensión era palpable entre nosotros. Estábamos rodeados por familias disfrutando del día y niños corriendo a nuestro alrededor, pero todo lo que podía sentir era su presencia cerca de mí. «Esto no es correcto», dijo él con voz baja pero firme. «Lo sé», murmuré mientras miraba hacia el suelo, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mis pensamientos. A pesar del remordimiento que nos envolvía, no pude evitar acercarme más a él. En ese instante fugaz donde las miradas se encontraron nuevamente, había una mezcla de temor y deseo latente, todo lo prohibido parecía cobrar vida entre nosotros. «¿Y si solo?», menzó él antes de ser interrumpido por una risa lejana proveniente del grupo cercano. «No podemos seguir así», insistí casi sin aliento. Pero mis palabras parecían perderse en el aire cálido del parque. Ambos sabíamos que había algo más allá de lo prohibido que nos impulsaba a seguir adelante. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente, una chispa recorrió mi piel como si todo lo reprimido estuviera listo para estallar. «Necesito verte otra vez», dijo él finalmente con un tono decidido. «Así será», respondí sin pensar en las consecuencias ni en lo que eso significaría para mi vida cotidiana. A partir de ese momento, cada encuentro se volvía más intenso y cargado emocionalmente. Las conversaciones se tornaban más profundas y sinceras, compartíamos anhelos y temores ocultos bajo la luz tenue del atardecer detrás de la cerca divisoria. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa sentía como la culpa se acumulaba dentro de mí como una pesada carga. Un día mientras preparaba la cena en casa, noté como mi esposo comenzaba a observarme con mayor atención, sus preguntas eran más incisivas y sus miradas parecían buscar algo detrás de mis respuestas evasivas. «¿Estás bien? Te veo distraída últimamente», comentó tras cerrar el periódico. «Solo tengo mucho en qué pensar», respondí intentando mantenerme serena mientras sentía un escalofrío recorrerme ante su mirada inquisitiva. La presión aumentó cuando decidimos vernos nuevamente tras la cerca esa misma noche después de cenar. La oscuridad envolvió nuestros cuerpos mientras compartíamos confidencias bajo las estrellas brillantes sobre Sevilla. Aquel momento fue mágico e inquietante al mismo tiempo, cada palabra resonaba como un eco en mi corazón dividido entre dos mundos distintos. De repente escuchamos unos pasos acercándose, los latidos acelerados llenaron el aire tenso entre nosotros cuando nos dimos cuenta que alguien podría descubrirnos. «Es mejor irnos», susurré asustada mientras mirábamos hacia ambos lados asegurándonos que nadie estaba observando nuestra reunión clandestina. Pero antes de separarnos definitivamente esa noche mágica e intensa sucedió algo inesperado. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de urgencia y deseo reprimido durante tanto tiempo. Fue un momento robado donde todo parecía cobrar sentido aunque estuviera envuelto en sombras peligrosas. A medida que nos alejábamos uno del otro tras aquel beso electrizante sentí como mis emociones estaban aún más confundidas. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Podría seguir viviendo así? Las semanas pasaron rápidamente llenas de encuentros furtivos y momentos robados detrás de esa cerca divisoria donde nuestras vidas colisionaban constantemente entre lo correcto e incorrecto. Sin embargo, cada vez era más difícil mantener las apariencias ante mi esposo, quien comenzaba a sospechar algo extraño en mí. Una noche decidimos encontrarnos nuevamente bajo el manto estrellado donde todo parecía posible. Pero al acercarme a nuestra zona habitual noté una figura familiar esperándome allí. Era mi esposo quien había decidido seguirme sin previo aviso. El corazón me dio un vuelco al ver su expresión seria llena tanto preocupación como confusión ante lo inesperado. ¿Qué iba a suceder ahora? Todo estaba por cambiar drásticamente. El silencio que se instaló entre nosotros era pesado. La mirada de mi esposo, aunque confusa, estaba cargada de preguntas.
No podía permitir que descubriera la verdad. En un instante el mundo que había creado junto a él se tambaleaba peligrosamente. ¿Dónde has estado? Preguntó su voz temblando ligeramente. La respuesta se quedó atrapada en mi garganta. ¿Cómo podía explicarle que había estado buscando algo que me hacía sentir viva? Las noches pasadas junto a mi vecino habían despertado en mí deseos olvidados. Pero ahora, con su presencia aquí, todo parecía una locura. He estado, dando un paseo, logré murmurar mientras intentaba mantener la compostura. Él frunció el ceño como si intentara leer cada matiz de mi expresión. La tensión era palpable. A mis espaldas, la cerca que separaba nuestras vidas parecía más alta y más impenetrable que nunca. No creo que sea solo eso, respondió finalmente, su tono acusador resonando en el aire frío de la noche. La culpa me asaltó. ¿Cuánto tiempo podría seguir ocultando mis sentimientos? Recordé las risas compartidas y las confidencias susurradas con el vecino, momentos sencillos pero llenos de significado. Pasamos la noche juntos en una complicidad renovadora, y ahora todo eso estaba en peligro. La conversación se tornó incómoda cuando decidí cambiar de tema para desviar su atención. He estado pensando en ir al festival de primavera este fin de semana, dije con una sonrisa forzada. Podría ser divertido para nosotros. Su expresión se suavizó un poco al mencionar el festival. Era un evento anual que siempre habíamos disfrutado juntos, pero este año tenía un sabor diferente. El bullicio de la ciudad y los aromas de tapas me parecían lejanos en comparación con lo que sentía por el vecino. Sí, claro, respondió distraídamente. ¿Te gustaría ir a comprar algunas flores antes? Asentí sin mucha convicción y decidí que debía actuar rápido antes de perderme por completo en esta maraña emocional. La presión social siempre había sido una sombra sobre nuestro matrimonio, y ahora esa sombra crecía más oscura con cada día que pasaba. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, no pude evitar mirar hacia la ventana del vecino. Allí estaba él, trabajando en su jardín como solía hacer cada mañana. Sentí como una mezcla de emoción y ansiedad se apoderaba de mí al pensar en nuestra conexión secreta. Decidí salir al patio trasero bajo pretexto de regar las plantas. Al acercarme a la cerca, lo vi levantar la vista y sonreírme con esa calidez tan familiar. Buenos días, saludó con un tono ligero. Buenos días, respondí mientras intentaba no dejar ver mi nerviosismo. Ambos sabíamos que nuestras interacciones eran un juego arriesgado. La cercanía física entre nosotros era electrizante, podía sentir el latido acelerado de mi corazón mientras nuestras miradas se cruzaban por encima del límite invisible que separaba nuestras vidas diarias. ¿Te gustaría venir a tomar un café después?, preguntó él sin rodeos. El impulso fue inmediato, no podía rechazarlo. Algo dentro mío anhelaba esos momentos robados donde todo parecía posible y donde las preocupaciones del mundo parecían desvanecerse por un instante. Cuando llegué a su casa unos minutos después, el aroma del café recién hecho llenaba el aire y me envolvía como un abrazo cálido. Nos sentamos juntos en su pequeño comedor lleno de luz natural, todo parecía perfecto hasta ese momento. Hablamos sobre trivialidades, los planes para el festival, los colores vibrantes de las flores. Sin embargo, había algo más profundo detrás de cada palabra intercambiada, una corriente subterránea de emociones no expresadas nos mantenía unidos en ese instante fugaz. Mientras discutíamos sobre qué actividades podríamos hacer durante el festival, él se inclinó hacia mí con intensidad. A veces siento que hay algo más entre nosotros, dijo con voz baja. Como si estuviéramos destinados a encontrarnos así. El aire se volvió denso y cargado de significado, mis pensamientos giraban alrededor del riesgo involucrado en nuestra relación secreta. Pero antes que pudiera responderle o siquiera procesar lo que significaban esas palabras para mí, escuché un ruido repentino proveniente del exterior, era mi esposo regresando a casa antes de lo esperado. El pánico me invadió mientras intentaba encontrar una salida rápida para evitar ser descubierta allí con él. Sin pensarlo 2 veces me levanté y le dije: «Debo irme. Ahora». Salí corriendo hacia la puerta trasera justo cuando escuché pasos acercándose por el pasillo interior.
Mi corazón latía desbocado mientras cruzaba nuevamente hacia mi patio trasero. Me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de rutina y expectativas familiares y otro lleno de promesas no cumplidas e incertidumbre. Esa noche fue difícil. Las miradas furtivas entre mi esposo y yo estaban cargadas de tensión no resuelta mientras cenábamos juntos sin poder hablar realmente sobre lo ocurrido durante el día. Las palabras quedaron atrapadas entre nosotros como fantasmas silenciosos esperando ser liberados pero nunca lo serían. Al caer la noche decidí salir nuevamente al patio trasero para aclarar mis pensamientos bajo el manto estrellado del cielo sevillano. La luna iluminaba suavemente la cerca entre nuestras propiedades. Era como una frontera simbólica entre dos realidades irreales pero intensamente vivas al mismo tiempo. De repente escuché un suave murmullo proveniente del otro lado. Era él otra vez llamándome desde detrás de la cerca. ¿Estás bien? Su voz tenía ese efecto tranquilizador sobre mí incluso en medio del caos emocional interno que experimentaba constantemente desde nuestra primera mirada furtiva semanas atrás. Asentí aunque sabía perfectamente que él no podría verme. Sí, solo necesitaba pensar un momento. Una pausa tensa siguió antes que él continuara. ¿Quieres hablar? La invitación flotó en el aire como una promesa tentadora pero peligrosa al mismo tiempo. Decidirme a cruzar esa línea significaría arriesgarlo todo nuevamente, pero esta vez ya no quería vivir así. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras explorábamos nuestros sentimientos ocultos sobre lo sucedido hasta entonces. Los momentos robados detrás de aquella cerca prohibida eran cada vez más difíciles de ignorar. Pero entonces surgió otra pregunta inquietante: ¿podría realmente permitirme seguir adelante sin enfrentar las consecuencias inevitables? La tensión en el aire era palpable. La conversación con el vecino había abierto una puerta que creía cerrada. Mientras caminaba por la casa, los ecos de nuestras palabras resonaban en mi mente. Las viejas frustraciones surgieron en un conflicto inesperado con mi esposo. Al llegar a casa, él me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Dónde has estado?, preguntó, su tono cargado de reproche. La pregunta me pareció absurda. ¿Acaso no sabía que estaba en casa todo el día? Pero no podía responderle con sinceridad. La verdad se sentía como un veneno que amenazaba con derrumbar la fachada de nuestra vida perfecta. He estado ocupada, dije, evitando su mirada. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y denso. La rutina habitual parecía un eco distante mientras recordaba la risa compartida con el vecino, la chispa que había encendido algo dentro de mí. En ese momento, la presión de las expectativas familiares se sintió como una carga insoportable. Al caer la noche decidí salir al jardín para despejarme. La luna iluminaba el patio trasero y por un instante, todo parecía más simple. Entonces lo vi, el vecino estaba allí, apoyado contra la cerca. Su presencia era un alivio en medio del caos emocional que vivía. «Hola», dijo él con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Hola», respondí, intentando mantener la calma. Mientras conversábamos sobre cosas triviales, las palabras parecían fluir sin esfuerzo. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de mis problemas. Él también tenía sus propios demonios, lo noté en su mirada cuando mencionó las dificultades laborales que enfrentaba. «A veces siento que estoy atrapado», admitió. «Como si estuviera destinado a una vida que no elegí». Su confesión resonó en mí más de lo que esperaba. Ambos estábamos luchando contra nuestras propias prisiones invisibles. Era un recordatorio doloroso de lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días llenos de sueños y promesas. Sin embargo, el tiempo apremiaba y pronto tendría que regresar a mi hogar, donde las apariencias eran todo lo que contaba. Cada visita al jardín se sentía como un acto de rebeldía, cada encuentro robado era un paso más hacia lo desconocido. «¿Te gustaría salir mañana?», sugirió él repentinamente. «Solo tú y yo, sin preocupaciones ni miradas ajenas». La propuesta me sorprendió y emocionó a partes iguales. Era arriesgado y podría traer consecuencias desastrosas si alguien llegara a enterarse. Pero la idea de pasar tiempo a solas con él era tentadora.
Sí, me gustaría, respondí finalmente sintiendo como esa decisión podría cambiarlo todo. Regresé a casa con una mezcla de ansiedad y emoción palpitante en mi pecho. El conflicto interno crecía, cada vez se hacía más difícil ignorar mis sentimientos hacia él mientras intentaba mantener las apariencias ante mi esposo. La mañana siguiente llegó rápidamente y me encontré preparándome cuidadosamente para nuestra cita secreta. Elegí un vestido sencillo pero elegante. Quería sentirme bien sin llamar demasiado la atención en caso de cruzarme con alguien conocido en el camino hacia el parque donde habíamos acordado encontrarnos. Mientras caminaba por las calles adoquinadas de Sevilla, los aromas familiares de tapas y flores flotaban en el aire cálido del mediodía. El bullicio del mercado cercano contrastaba con la calma tensa dentro de mí, cada paso era una mezcla entre emoción e incertidumbre sobre lo que vendría después. Al llegar al parque de María Luisa, vi al vecino esperándome bajo un árbol frondoso. Su rostro iluminado por el sol reflejaba alegría genuina al verme acercar. Sin embargo, detrás de esa sonrisa había algo más, una sombra que indicaba que también estaba lidiando con sus propios conflictos internos. Nos sentamos juntos en un banco alejado del bullicio del parque y comenzamos a hablar sobre cosas cotidianas, anécdotas sobre nuestros días o recuerdos nostálgicos sobre Sevilla y sus festivales vibrantes. A medida que pasaba el tiempo sentí como las barreras entre nosotros se desvanecían lentamente. Pero entonces él cambió de tema abruptamente. A veces pienso si realmente vale la pena seguir así, vivir esta vida llena de expectativas ajenas, dijo mirando al suelo como si buscara respuestas ahí mismo. Me pregunto qué pasaría si simplemente nos atreviéramos a ser honestos con nosotros mismos. Su sinceridad me dejó sin palabras por un momento. Era como si hubiera puesto voz a mis propios pensamientos reprimidos durante años. La idea resonó profundamente dentro de mí. ¿Qué pasaría si tomáramos decisiones valientes? Antes de poder contestar algo significativo, escuché risas a lo lejos, niños jugando cerca del estanque mientras sus padres charlaban despreocupadamente entre sí. La escena contrastaba fuertemente con mis propios dilemas internos. Todos parecían tan felices e ignorantes del peso emocional que cargábamos nosotros dos. El sol avanzaba lentamente por el cielo cuando finalmente decidimos dar un paseo por los senderos floridos del parque. Cada paso parecía acercarnos más uno al otro mientras discutíamos sobre nuestros sueños olvidados y anhelos perdidos en medio del ruido cotidiano. Sin embargo, esa conexión momentánea fue interrumpida cuando recibí un mensaje inesperado. Mi esposo preguntando dónde estaba y cuándo regresaría a casa para preparar la cena juntos como solíamos hacerlo antes. Esa simple pregunta fue suficiente para romper toda la magia del momento compartido con mi vecino. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada sin levantar sospechas ni provocar conflictos innecesarios en casa. El resto del día transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia el reloj. Cada minuto contaba mientras pensábamos cómo manejar esta situación delicada sin arruinarlo todo definitivamente. Al final decidimos despedirnos antes de caer completamente bajo los efectos adversos del tiempo transcurrido juntos sin mirar atrás. Mientras me alejaba hacia casa sintiendo cómo se desvanecía aquella burbuja temporal creada entre nosotros dos. No podía dejar escapar esa pequeña chispa naciente dentro mío aunque sabía perfectamente qué riesgos implicaría seguir adelante así. La noche llegó rápidamente trayendo consigo nuevos desafíos e interrogantes sin respuesta. ¿Podría continuar viviendo esta doble vida? ¿Sería capaz realmente de enfrentar las consecuencias si decidiera seguir adelante? Las sombras danzaban alrededor mío mientras atravesaba nuevamente aquel umbral familiar hacia mi hogar silencioso. Una decisión crucial estaba pendiente. Y solo quedaría esperar hasta mañana para descubrir qué rumbo tomaría todo esto. Un último vistazo hacia atrás confirmando mis temores, cada paso alejado significando también dejar atrás parte importante quien había empezado a renacer poco a poco. El día siguiente llegó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado interno. La tensión en casa se había vuelto palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. Mi esposo, en su rutina habitual, se movía por la casa con una sonrisa que ya no era más que una máscara. Sus palabras suaves y sus gestos amables ocultaban un abismo de desconexión.
Mientras tanto el vecino ocupaba mis pensamientos, su imagen tras la cerca era un refugio al que regresaba una y otra vez. Decidí salir al jardín para despejarme un poco. El aire fresco me trajo recuerdos de nuestros encuentros furtivos. La risa compartida y las confidencias susurradas a través de la cerca me parecían ahora un sueño lejano. Cuando llegué a la valla, el corazón se me aceleró al recordar cómo todo había comenzado, un simple saludo que se transformó en algo más profundo. Mientras estaba allí, absorta en mis pensamientos, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a mi esposo acercándose con una expresión seria. ¿Todo bien?, preguntó con tono preocupado. Su mirada buscaba respuestas en mi rostro, pero yo no podía ofrecerle ninguna sin traicionar lo que había estado construyendo en secreto. Sí, solo disfrutando del aire, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. La conversación se desvaneció rápidamente, dejándome sola con mis pensamientos nuevamente. La tarde avanzó y decidí visitar la cafetería local donde solía ir antes de sumergirme en esta vida monótona. Al entrar, el aroma del café recién hecho y las risas de los clientes me envolvieron como un abrazo cálido. Me senté en una esquina, observando el bullicio a mi alrededor mientras trataba de ordenar mis ideas. Fue entonces cuando lo vi entrar, el vecino. Su presencia iluminó mi mundo grisáceo. Se sentó en una mesa cercana y nuestras miradas se encontraron por un instante que pareció eterno. En ese momento todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. Me levanté con decisión y me acerqué a él. «Hola», dije suavemente sintiendo como las miradas curiosas de los otros clientes nos rodeaban como una burbuja frágil. «Hola», respondió él con una sonrisa genuina que me hizo olvidar mis preocupaciones por unos segundos. Nos sumergimos en una conversación sobre trivialidades cotidianas, pero entre las palabras había un entendimiento más profundo. Hablamos sobre el próximo festival local y cómo todos los años se convertía en un caos organizado lleno de color y música. «Siempre he querido bailar flamenco», confesé sin pensarlo dos veces. «¿Por qué no lo haces?» «La vida es demasiado corta para dejar pasar esas oportunidades», dijo él con sinceridad. Su respuesta resonó dentro de mí como un eco de mis propios deseos reprimidos. El tiempo pasó volando hasta que nos dimos cuenta de que el café se había enfriado frente a nosotros. Al salir del local, decidimos caminar juntos hacia casa. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas de Sevilla, la atmósfera festiva comenzaba a tomar forma, luces brillantes adornaban los balcones y el sonido distante del flamenco llenaba el aire. Pero esa alegría fue interrumpida por un accidente inesperado, tropecé con una piedra suelta en la acera y caí al suelo, justo frente a él. En lugar de reírse o alejarse como podría haber hecho cualquier otro conocido, él se agachó rápidamente para ayudarme a levantarme. «¿Estás bien?», preguntó mientras sostenía mi brazo firmemente para ayudarme a estabilizarme. «Sí, solo fue un pequeño tropiezo», respondí avergonzada pero aliviada por su cercanía física. En ese instante compartido, sentí como nuestros mundos colisionaban aún más profundamente, era como si la cercanía entre nosotros hubiera aumentado exponencialmente debido al accidente trivial pero significativo. Sin embargo, cuando creía que todo iba bien, escuchamos risas familiares acercándose desde atrás. La madre del vecino apareció sin previo aviso junto a varias amigas suyas. «Mira quiénes están aquí», exclamó alegremente al vernos juntos. Ambos nos miramos sorprendidos, era evidente que no esperábamos este encuentro tan pronto ni tan cerca de nuestras vidas privadas. Las palabras parecieron desvanecerse mientras ella continuaba hablando sobre planes para el festival y otras trivialidades sin darse cuenta del impacto que su llegada había tenido sobre nosotros dos. La madre del vecino comenzó a hacer preguntas sobre mí: «¿Eres amiga de mi hijo? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?». Cada pregunta era como un golpe sutil contra nuestra burbuja secreta, cada respuesta parecía alejarme más del espacio seguro donde habíamos estado unos momentos antes. Mientras ella hablaba sin parar, sentí como todo lo construido entre nosotros empezaba a tambalearse bajo la presión de esa realidad inminente. ¿Podríamos seguir adelante así? ¿Era posible mantener esta conexión secreta si otros empezaban a notar algo? Cuando finalmente logramos despedirnos tras interminables sonrisas forzadas y promesas vacías sobre vernos pronto nuevamente,
Volví a sentir esa mezcla familiar de ansiedad y deseo arremolinándose dentro de mí mientras caminábamos hacia nuestras casas separadas nuevamente. El camino hacia casa fue silencioso, cada paso resonaba como un eco vacío entre nosotros mientras reflexionábamos sobre lo ocurrido. La decisión crucial pesaba sobre mis hombros, ¿debería confesarle algo sobre mis sentimientos o seguir ocultándolo? La idea misma me aterrorizaba, pero también sabía que mantener este secreto podría ser igual de perjudicial para ambos. Al llegar al jardín nuevamente vi nuestra cerca divisoria iluminada tenuemente por las luces del atardecer. Ese símbolo tangible entre nuestras vidas comenzó a parecer cada vez más como una prisión en lugar de un refugio seguro donde nuestros corazones podían encontrarse sin restricciones ni juicios externos. Mi mente giraba entre posibilidades mientras contemplaba esa línea imaginaria entre nuestro mundo compartido y nuestras vidas individuales. ¿Qué pasaría si decidiera cruzar esa línea? ¿Qué consecuencias tendría eso para todos? La noche cayó lentamente mientras reflexionaba sobre estas preguntas sin respuesta. Una sombra oscura se cernía sobre mí mientras consideraba si debía abrirle mi corazón o seguir viviendo esta vida dividida entre dos mundos opuestos. El aire de la tarde en Sevilla se llenaba de risas y música, mientras las luces de la fiesta local comenzaban a encenderse. La gente se agolpaba en las calles, disfrutando de las tapas y el ambiente festivo. Sin embargo, mi mente estaba lejos de esa alegría colectiva, luchaba con un dilema que parecía consumir cada rincón de mi ser. El secreto que compartía con el vecino se tornaba cada vez más pesado, como una losa que no podía ignorar. Mientras caminaba por el parque, recordé las palabras de mi esposo esa mañana. Había revelado un secreto que me dejó paralizada, había estado considerando una oferta de trabajo en otra ciudad. La idea de separarnos físicamente me llenó de confusión y miedo. ¿Qué haría yo sin su presencia constante, aunque fuera fría y distante? Pero al mismo tiempo esa noticia encendió una pequeña chispa en mi interior. Podría ser la oportunidad perfecta para tomar decisiones sobre mi vida. La fiesta en la plaza era un torbellino de colores y sonidos. Las luces brillaban como estrellas caídas del cielo, pero mi corazón no podía dejar de latir con ansiedad. Al llegar, vi al vecino al otro lado de la plaza, su mirada buscó la mía entre la multitud. En ese instante, todo lo demás se desvaneció. La conexión que habíamos forjado a través de nuestra cerca se sentía más intensa que nunca. ¿Nos vemos después?, preguntó él con una sonrisa cautivadora. Asentí lentamente sabiendo que esa noche podría definir nuestro futuro. Mientras me movía entre los grupos de personas, el bullicio a mi alrededor se convirtió en un murmullo lejano. Mis pensamientos giraban en torno a lo que significaría dar un paso más hacia lo desconocido. La música sonaba fuerte y alegre, pero mis pasos eran pesados mientras me dirigía a un rincón apartado del lugar donde nos habíamos prometido encontrarnos. La cercanía del vecino generaba una mezcla extraña entre alegría y temor, él también parecía sentirlo. Cuando finalmente nos encontramos detrás de una fuente iluminada por luces tenues, el mundo exterior desapareció por completo. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté sin poder contenerme más. Solo vivir el momento, respondió él con determinación. Y así fue como nuestros labios se encontraron por primera vez desde aquella noche mágica detrás de la cerca. Un beso furtivo en medio del bullicio festivo, cargado de promesas no dichas y deseos reprimidos. Sin embargo, ese momento fue interrumpido abruptamente por una risa familiar que resonó en la distancia. Era mi esposo con algunos amigos, acercándose hacia nosotros. El corazón me dio un vuelco al pensar en las posibles consecuencias si nos descubrieran allí juntos. La confusión se apoderó de mí, debía decidir rápidamente si quedarme o huir antes de ser vista. Debo irme, murmuré mientras me alejaba rápidamente. Él asintió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo insatisfecho. Mientras corría hacia la multitud conocida, sentí que había dejado atrás algo valioso e irrepetible. Al llegar a casa esa noche el ambiente era tenso, mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión pensativa. No dijo nada al verme entrar con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la adrenalina del encuentro reciente. ¿Todo bien?, preguntó finalmente. Sí, respondí apresuradamente mientras intentaba ocultar mis pensamientos tumultuosos.
Sin embargo, él continuó observándome fijamente como si pudiera leer mis secretos ocultos. Esa noche no dormí bien, mis sueños estaban llenos del rostro del vecino y los momentos robados detrás de la cerca. La presión aumentaba al pensar en las decisiones inminentes que debía tomar sobre mi vida y mis sentimientos encontrados. A medida que pasaron los días siguientes, la idea del trabajo lejos empezó a parecerme menos aterradora y más liberadora. Una parte de mí anhelaba escapar para encontrar respuestas sobre lo que realmente deseaba. ¿Era posible tenerlo todo? ¿Una vida sin secretos ni mentiras? Pero también sabía que eso significaría dejar atrás al vecino y todo lo que habíamos construido juntos hasta ahora. Una tarde decidí visitar el parque nuevamente. Necesitaba claridad antes del festival siguiente, donde tal vez tendría otro encuentro fortuito con él. Caminé entre los senderos adornados con flores brillantes mientras el sol empezaba a ponerse sobre Sevilla. Todo parecía tan hermoso e irreal al mismo tiempo. De repente escuché su voz llamándome desde detrás de un árbol frondoso. Me detuve en seco, su presencia siempre provocaba un torbellino dentro mío. «Tengo algo importante que decirte», dijo él mientras se acercaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza ante la expectativa, sus ojos reflejaban una mezcla seria entre emoción y preocupación. «No puedo seguir así, necesito saber si hay algo real entre nosotros». Las palabras salieron disparadas como flechas afiladas. «No sé si puedo dejarlo todo atrás». Su mirada se oscureció momentáneamente antes de recuperar su compostura. «Entiendo tus dudas, pero no quiero perderte». La confesión resonó profundamente dentro mío. Sentí como cada palabra atravesaba las barreras construidas durante años junto a mi esposo. Sin embargo, justo cuando pensábamos profundizar más en nuestra conversación, un grupo ruidoso pasó junto a nosotros riendo y disfrutando del festival cercano. «Vamos, es hora de celebrar», gritó uno de ellos mientras arrastraban a otros hacia la plaza iluminada por faroles coloridos. Ambos miramos hacia ellos antes de volver nuestras miradas hacia nosotros mismos nuevamente. Era evidente que debíamos decidir pronto qué camino seguir antes de perder esta oportunidad para siempre o quedarnos atrapados entre dos mundos irreconciliables. Entonces escuché su voz nuevamente: «Si no tomas una decisión pronto, podría ser demasiado tarde». Las palabras me golpearon como un balde frío. Sabía lo cierto detrás del mensaje implícito. Había llegado el momento crucial para enfrentar tanto mis sentimientos como mis miedos sobre lo desconocido. ¿Podría arriesgarlo todo por lo incierto? Con cada segundo pasando sentí cómo las decisiones pesaban sobre mí como sombras oscuras acechando desde todos lados. Y así fue como nos encontramos nuevamente frente a ese abismo emocional lleno de preguntas sin respuesta ni soluciones claras. Sin embargo, había algo más profundo esperando ser revelado antes del desenlace final. ¿Qué pasaría si cruzábamos ese límite? La tarde se tornó más oscura, como si el cielo absorbiera la tensión que se acumulaba entre nosotros. La cerca, ese límite que había sido testigo de nuestros secretos, ahora parecía un muro impenetrable. Decidí que debía enfrentar mis sentimientos y la realidad de mi vida. El vecino me miraba con una mezcla de esperanza y desesperación, como si supiera que el momento había llegado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Era una pregunta que resonaba en mi mente desde hacía tiempo. El aire estaba cargado de incertidumbre y no podía evitar sentir que todo estaba en juego. «Necesitamos hablar», respondí con firmeza, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La idea de confesar mis dudas sobre mi matrimonio era aterradora, pero más aterrador era seguir ocultando lo que sentía. «No puedo seguir viviendo así». Él asintió lentamente como si comprendiera la magnitud de mis palabras. «Yo tampoco puedo seguir así», admitió, sus ojos reflejando una tristeza profunda. En ese instante entendí que ambos estábamos atrapados en nuestras propias redes de expectativas y responsabilidades. El recuerdo del comentario casual de mi esposo sobre nuestra vida perfecta me golpeó con fuerza. ¿Era realmente perfecta? La fachada era impecable, pero por dentro estaba desgastada y vacía. «Siempre he creído que deberíamos ser felices», continué, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que llevaba dentro. «¿Y qué es la felicidad?», preguntó él, desafiándome a profundizar en mis pensamientos.
La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, como un eco de las dudas que ambos compartíamos. No lo sé, respondí honestamente. Quizás nunca lo supe realmente. La verdad era que había pasado tanto tiempo cumpliendo con las expectativas ajenas que había olvidado lo que quería para mí misma. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del interior de la casa. Era mi esposo regresando antes de lo esperado. El pánico me invadió, no podía permitir que nos descubrieran así, a punto de cruzar esa línea prohibida. Debemos irnos, dije rápidamente mientras miraba hacia la puerta por donde él aparecería en cualquier momento. Pero él me tomó del brazo suavemente y me detuvo. No podemos huir siempre, dijo con voz suave pero firme. Debemos enfrentar esto. Su mirada era intensa y decidida, había una fuerza en él que me atrajo aún más hacia su mundo. ¿Cómo?, le pregunté casi suplicante sintiendo el peso del dilema sobre mis hombros. No puedo dejarlo todo atrás sin saber qué hay al otro lado. Tal vez deberíamos ser honestos con nosotros mismos primero, sugirió él mientras se acercaba un poco más a mí a través del espacio limitado entre la cerca y nuestro mundo paralelo. La idea resonó en mí, ¿qué pasaría si realmente nos atreviéramos a ser sinceros? Pero justo cuando comenzaba a considerar esa posibilidad, el sonido de la puerta abriéndose interrumpió nuestros pensamientos. Mi esposo apareció en el jardín con una sonrisa despreocupada, ajeno a la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. «Hola. ¿Qué hacen aquí?», preguntó sin sospechar nada mientras se acercaba a nosotros. El vecino se apartó rápidamente como si hubiera sido atrapado en un acto ilícito, y yo sentí como el miedo se apoderaba nuevamente de mí. Era evidente que no podría mantener esta doble vida por mucho tiempo más, cada encuentro era un juego peligroso y cada momento robado podría ser el último. Solo estábamos charlando, respondí intentando sonar natural mientras trataba de controlar los nervios en mi voz. Genial, dijo él mientras sonreía sin saber lo frágil que era esa normalidad. Estaba pensando en hacer una barbacoa este fin de semana, ¿quieren venir? La invitación fue como un balde de agua fría, no podía imaginarme compartiendo un momento familiar mientras ocultaba mis verdaderos sentimientos hacia su vecino justo al lado. Miré al vecino por un instante y vi cómo sus ojos reflejaban la misma inquietud. Claro, respondí finalmente con un tono forzado. Sería divertido. Pero dentro de mí sabía que no sería divertido, sería una tortura emocional tenerlo tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Mi esposo continuó hablando sobre los preparativos para la barbacoa mientras yo luchaba contra la creciente sensación de claustrofobia emocional. Había tomado decisiones equivocadas y ahora estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de obligaciones y otro lleno de promesas no cumplidas. Cuando finalmente mi esposo se alejó para buscar algo dentro de casa, volví a mirar al vecino a través del espacio entre las tablas de la cerca. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté casi en un susurro. «No puedo seguir ocultándome», dijo él con determinación renovada en su voz. «Necesitamos ser honestos». Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, sabía que tenía razón pero temía las repercusiones. «¿Y si todo se desmorona?», cuestioné sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. «Entonces será lo mejor», respondió él sin titubear, como si tuviera claro lo necesario para avanzar hacia algo nuevo e incierto al mismo tiempo. La decisión pesaba sobre mí como una losa inquebrantable, todo lo conocido podría cambiarse por completo en cuestión de segundos si decidíamos dar ese paso audaz hacia lo desconocido. Antes de poder responderle o pensar más allá del momento actual, escuché el sonido familiar del teléfono sonando dentro del hogar. Era mi esposo llamándome desde otra habitación para preguntar algo trivial sobre la cena o los planes del día siguiente. «Debo irme», murmuré rápidamente antes de darme media vuelta hacia la puerta trasera donde él esperaba detrás haciendo malabarismos con sus propios sentimientos contradictorios. Me alejé despacio pero sentí su mirada fija sobre mí hasta desaparecer tras el umbral del hogar familiar donde tantas veces había sentido seguridad, pero donde ahora solo había incertidumbre latente. Mientras cerraba la puerta detrás mío, volví a mirar hacia atrás una última vez antes del inevitable desenlace. Vi su figura aún allí plantada junto a la cerca como símbolo tangible del deseo reprimido y las decisiones inminentes por tomar. El futuro se dibujaba incierto ante mí,
Cada paso adelante podría llevarme lejos o acercarme aún más al abismo emocional donde todo podría cambiar irrevocablemente.